que se forma de la siguiente manera. Tomas lo importante y lo no importante, y aparte lo urgente y lo no urgente. Y el cruce de cada uno de estos elementos te va a generar cuatro cuadrantes. Se les llamaba Q1, Q2, Q3 y Q4 respectivamente, porque en inglés la palabra cuadrante se escribe con Q, quadrant. El cuadrante Q1 es el cuadrante de la acción, es el cuadrante que te lleva a actuar. Y si lo vemos un poquito más a fondo, es el que te dice hay que hacer las cosas ya. Recuerda que como estamos con una mezcla entre importante y urgente, significa que el tiempo que tienes para desarrollar esta tarea es muy poco y es algo que te puede ayudar a cumplir tus objetivos. Por eso lo tienes que hacer inmediatamente. Sin embargo, tienes que tener cuidado, ya que si saturas demasiado de actividades este cuadrante, te puede volver loco y te puede llevar al estrés. El cuadrante número 2, que es importante y no urgente, es el que te va a ayudar a hacer tu planeación. Es el cuadrante de la planeación. Aquí, ¿qué es lo que tienes que considerar? Que debes de mantener el enfoque para alcanzar los objetivos que quieres lograr. Pero debes de tener cuidado. Si pones demasiadas actividades en este cuadrante, es decir, si planeas demasiado, pues te puede pasar, como decimos aquí en México, que te vuelves un buitre estreñido. Es decir, mucho planear, pero nada de obrar. El cuadrante número 3 se le llama el cuadrante para delegar o el cuadrante de la delegación. Son cosas que son urgentes, pero no importantes para ti. Y esto implica que todo aquello que puedas delegar, lo debes delegar. Lo que debes de tener cuidado en este cuadrante es que si escoges mal a la persona a la que le vas a dar esa actividad para que la haga ella en lugar de que la hagas tú, puedes volverte un bombero, es decir, acabar haciendo el trabajo de otras personas porque no escogiste bien a quién delegar. Este cuadrante también se le llama el cuadrante del altruismo, porque haces actividades urgentes de otras personas que no son importantes para ti. Por último, cuando hablamos de cosas no urgentes y no importantes en el cuadrante 4, pues aquí es el cuadrante para desechar. Todo aquello que no sea ni urgente ni importante, ni siquiera lo deberías de tomar en cuenta. ¿Qué implica? Hay que mantener la objetividad. Puede ser que tengas la tentación de realizar actividades que no aportan nada a tu objetivo principal y que tampoco son urgentes. Aquí estamos hablando del ocio, de la desidia. Lo interesante de este cuadrante es que si realizas un análisis adecuado de los otros tres, puede ser que con el paso del tiempo algunas actividades de cada uno de los cuadrantes 1, 2 y 3 pasen a este cuadrante 4. Porque si dejaste mucho tiempo de hacer ciertas actividades, pues tal vez ya no valga la pena hacerlas. Entonces las tienes que pasar aquí. ¿Esto qué implica? Pues que cuando tú estás analizando las tareas que tienes que hacer, los cuadrantes tienen que estarse actualizando constantemente. No es algo que realices al principio de la semana y que así vayan a quedar el resto de la semana. Cada día tienes que estar actualizando la matriz para que sepas dónde debe de ir ubicado cada una de las actividades.